Comenzó a funcionar el 10% de garantía estatal para el pie de los créditos hipotecarios, una iniciativa que busca fomentar el acceso a la vivienda definitiva. Vamos a entrar en detalle sobre este beneficio, para eso nos acompaña Roberto Darrigrandi, economista de alta dirección Capital y especialista en mercado inmobiliario. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Bien relevante, estábamos hablando hace un rato de las cifras económicas y un tema importante en términos de la actividad de los sectores, de las personas, justamente el acceso a la vivienda, ¿para qué decir? Ahora, expliquemos un poquito de qué se trata esta garantía, este 10%. Bueno, mira, dentro de lo que este gobierno está tratando de impulsar para efectos de generar, por una parte, un mejor acceso a la vivienda. Entonces, sabemos que en Chile hay un déficit de sobre 800.000 viviendas, que además, lamentablemente, sigue creciendo día a día, en parte por la llegada de inmigrantes y en parte, ¿cierto?, por la situación, incluso los incendios, lamentablemente, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, por un lado, el acceso. Y por otro lado, las condiciones de financiamiento que puedan tener las personas, ¿cierto?, que necesitan acceder a una vivienda, porque obviamente casi nadie se puede comprar una vivienda de 2.000, 3.000 o menos 4.500 UF, que es el tope del valor de vivienda, al contado. Entonces, eso asociado a que los bancos en general, las instituciones financieras han ido poniendo más restricciones, entre otras, que ya no te prestan el 90%, te prestan el 80%, incluso menos. Ya ni siquiera es un tema de que la tasa de interés por la tasa de política monetaria del Banco Central está más alta, o sea, que el financiamiento sea más caro financiarse. Que de hecho lo es. Que lo es poder acceder a ese financiamiento. Es poder acceder, claro. A diferencia de hace 5, 6, 7 años, donde de hecho casi que te llegaban a financiar el 80%. No, y acuérdate, un poquito más atrás te financiaban hasta el 100 o hasta el 105, ponías la piscina, hacías una casa y además te dan plata para un viaje, para relajarte. Sí, pero en los tiempos de hoy, el punto es cuántas personas, porque estamos hablando de personas en cada ingresos medios, no estamos hablando, ¿cierto?, de los altos ingresos, ni tampoco el mundo del subsidio, ¿cierto?, que tiene otras condiciones. Este es el mundo de ingresos medios. ¿Cuántas familias pueden juntar, vámonos al tope, 900 UF de pie? Es duro, es mucho dinero. Estamos hablando hoy día, ¿cierto?, sobre casi 30 millones de pesos. Entonces, ¿cuántas? Muy pocas. Entonces, bueno, salió esta iniciativa que lo que busca es que las familias sí tengan al menos un 10% del pie, suponiendo que es un 80% de financiamiento, y el otro 10% va a existir, a partir de hoy, formalmente, una garantía. Vale decir, el banco te podría prestar el 80% del crédito hipotecario, más un 10% de pie. Y ese pie, a su vez, tiene una garantía. Vale decir, si por algún motivo ese cliente no puede pagar en el tiempo, hasta cierto periodo de tiempo, está fijado 6 años, si no me equivoco, el Estado se pone... Es como parecido a lo que hace hoy día con el FOGAPE famoso de las empresas. Entonces, no es la misma, pero es el mismo principio. El mismo principio. El Estado es el garante, digamos. El Estado es el garante, es como Toval. ¿Sabes qué más no puede pagar y el Estado va y te paga? Porque por otro lado, el lado de los 80%... No es que el Estado se ponga con el 10%. No se pone. Ahora, la pregunta ahí del millón es ¿qué tan fuerte puede ser este impacto? ¿Ya? Y ahí la verdad es que va a haber que ver todo operando en la práctica. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces el diablo está en los detalles, ¿ya? En la operatividad. De hecho, hasta el momento que yo entienda, el único banco que está hoy día inscrito del Banco Estado. Por razones de la visión que tiene el Banco Estado. Por supuesto. Entonces, en la medida que esto se amplíe, ¿cierto?, a ojalá todas las instituciones financieras, ¿ya? No solo bancos, también podría ser cooperativas y otras que también hacen préstamos bancarios de ese tipo. Y en la medida en que esto fluya de manera razonablemente eficiente, esto va a tener este impacto. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos que cuando hay un nuevo mecanismo como este, muchas veces toma tiempo, ¿cierto? La operatividad, ¿cierto?, los reglamentos. No inmediato. Probablemente hoy día va a llamar al banco y te va a decir, no tengo idea, déjame ver qué pasa. Entonces, ahí hay un tema. Y el otro tema que también hay que tener que considerar es que, y esto más desde el punto de vista de las políticas públicas, hay que tener ojo con los incentivos, porque uno podría decir, oye, pero si el banco tiene una garantía, como a veces ocurre, dale, ¿cierto?, aprueba nomás, pero es importante, ¿cierto?, que las instituciones financieras, incluso el Banco Estado, haga una serie de riesgos a los clientes. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿cierto?, los créditos tienen que ser recuperados. Y ahí hay que acordarse que el gran financiamiento de los bancos en general, ¿cierto?, son los depósitos a plazo, las cuentas vistas, las cuentas corrientes. Entonces, me parece que es una idea interesante, pero hay detalles y hay efectos operativos y también cobertura que hay que, ojalá, incrementar rápidamente. Hay que ir, y estoy de acuerdo contigo, hay que ir viendo cómo va funcionando en términos de la operatividad y también de los resultados, y viendo que, claramente hay dos beneficios. Primero, que las clases medias pueden acceder a la vivienda propia.
Sí, hay un tema de acceso, definitivamente. Hay un tema de acceso definitivamente y también hay una necesidad de poder generar mayor acceso. Gigantesca. Y también en términos, me imagino, de ir impulsando lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? Porque también hay cifras que van mostrando de que, así como toda la actividad económica en los últimos años, se ha estado resintiendo. Por supuesto, o sea, a ver, hay un tema muy complicado, ¿cierto?, que hemos visto en los últimos meses, incluso un poco más de un año, de inmobiliaria y constructoras, muchas que lamentablemente incluso han terminado en la quiebra, sí, claro, y otras que están hoy en día todavía muy complicadas, a raíz obviamente de toda la situación económica, financiera, que viene ya, ¿cierto?, desde estallido social, viene del tema del COVID y también la situación económica y política local. Entonces, también la idea, ¿cierto?, es poder apoyar por ese lado, ¿cierto?, a que efectivamente, sobre todo aquellas inmobiliarias que tienen a ese edificio ya ahí están listos para poder ser ocupados y vendidos, claro, pero tienen, no sé, un 40, 50% sin vender. Entonces, esto dirá... Eso pasó mucho a partir de, con más fuerza, el 2020, ¿eh? Que era una cosa de ir viendo en las calles y viendo, oye, este edificio lo terminaron hace un año y veo que hay 3 departamentos ocupados. Claro, ahora... Y se extendía con la... Sí, ahora, lamentablemente, si tú hablas con muchas inmobiliarias, lamentablemente parte de eso tiene que ver con la permisología, ¿cierto? Y todas las complicaciones que estamos viendo hoy día a nivel de municipalidad, esto, todo y otro. Entonces, esto viene a ser un granito de arena, por decirlo así, un apoyo que debería, como dices tú, ¿cierto?, dinamizar también el mercado inmobiliario, pero había consideración de 2 problemas, al menos. Uno, los precios, ¿cierto? Los precios no han caído en general. Si uno ve los precios de las viviendas, no han caído. En algunas comunas levemente, qué sé yo. Los precios son hoy día, en términos reales, en UF, mucho más altos que hace un par de años, 3 años. Los arriendos han subido. Y los arriendos han subido. Y el otro tema es que la tasa de interés, pero también la UF, a raíz de la mayor inflación, sí, claro, ha crecido mucho. Entonces, hay muchas personas que quizás hace un año y medio les daba, ¿cierto?, hasta el 25% de ingresos con la cuota. Hoy día no le da. ¿Por qué? Porque sus salarios no han crecido a la misma tasa, ¿cierto?, que han crecido el valor ni de la vivienda y del crédito. Entonces, ahí hay un tema ahí que obviamente ya es más macroeconómico y que no lo va a solucionar necesariamente esta medida. Pero en el margen creo que es una medida positiva, pero sin embargo hay que estar monitoreándola desde el punto de vista práctico, qué ocurre en la realidad, y también desde el punto de vista de una buena gestión de los recursos fiscales, por supuesto. Me imagino, y tú mencionabas cuando el sistema financiero, los bancos en este caso, se suban, digamos, a esto de la garantía estatal, porque finalmente si solamente está Banco Estado, con la importancia que tiene Banco Estado, pero va a ser un banco y no te da la posibilidad, por ejemplo, de cotizar crédito, porque finalmente hay una garantía estatal, pero es un crédito hipotecario el que uno está accediendo y la necesidad de cotizar cuál es el más conveniente dependiendo de mi situación financiera como familia. Por supuesto, y ahí está el famoso CAE, ¿cierto? El costo que incorpora no solamente la tasa, sino los seguros, las comisiones, todo lo que haya. Entonces, es muy relevante. Ojalá, ¿cierto?, que tú por lo menos siempre puedas cotizar. Además, estamos hablando de una inversión que para muchas personas es una inversión más importante en su vida, para muchas familias. Entonces, ojalá al menos tengas 3 alternativas de cotización. Luego, súper relevante que ojalá en las próximas semanas veamos otros bancos incorporándose y para que efectivamente haya mayor competencia, porque sabemos que también a nivel del mercado bancario, mercado financiero, no hay tanta competencia, ¿cierto? Son pocas las instituciones financieras que hoy día están operando en nuestro país y por lo tanto esto es un efecto que ojalá, ¿cierto?, se logre rápidamente. Déjame hacer una nota de contexto también, porque a raíz de la alta liquidez del 2020 y parte también del 2021, la situación para los créditos hipotecarios, principalmente desde los bancos, se fue restringiendo en términos de que, y principalmente por los retiros de ahorros provisionales, hay una explicación más técnica, pero finalmente yo no tengo la posibilidad de dar muchos créditos hipotecarios porque no tengo a una otra compañía finalmente que asume esa deuda. ¿Esto ha ido cambiando con el paso de los tiempos, con esta disipación del efecto retiro de ahorros provisionales, o más bien se mantiene? Importante también porque finalmente ahí hay una problemática que ha sido también para poder acceder a un crédito hipotecario. Por supuesto, o sea, este problema es un problema que va más allá del mercado hipotecario, va en general al mercado financiero, mercado de capitales. Sí, sí. Y eso lo que ha hecho es que al contar con menos recursos disponibles de largo plazo para las instituciones financieras, por supuesto, a su vez tienen menos capacidad de prestar también, ¿cierto?, a largo plazo, ya sea hipotecario o ya sea empresa. Totalmente, ejerce para todos los créditos. Exactamente. Entonces, yo diría que esa situación hoy día se va estabilizado, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, si es que por algún motivo, ¿cierto?, sigue la creatividad muy perversa, ¿cierto?, de incluso que se lleve a cabo un siguiente retiro, aunque el efecto adicional, dado que ya hay muchas personas que no tienen fondos para hacer
menor que el anterior, por supuesto que lo viene incorporando. Y el otro tema que es importante es la salida de capitales. Hemos tenido varios miles de millones de dólares de capitales que han salido, por ejemplo, de algunos inversionistas que quizás antes estaban dispuestos a colocar dinero en alternativas de financiamiento para estos créditos, y hoy día no están. Están, pero no en otros lados, en Estados Unidos, en Europa, etc. Entonces, yo te diría que ese es un tema de más largo plazo, y ahí me preocupa, hay que decirlo, temas como las reformas que están habiendo, el ámbito tributario, el mismo reforma de pensiones, que pueden tener un efecto adicional negativo sobre el mercado de capitales, que al final, en lo simple, a la señora Juanita, cuando vaya al Banco Estado, o sea, qué sé yo, puede que le diga, oiga, ¿sabe qué más? No tenemos suficiente fondo, no le puedo prestar hoy día. Ahí está el punto. Y además le puedo prestar más caro. Es el tema. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Nicolás. Que te vaya muy bien, buen día. Igualmente.